un grupo de enfermedades bastante heterogéneo porque la clasificación es sumamente amplia. ¿Está? Lo que haremos aquí es ver un grupo de enfermedades con repercusión inflamatoria o fibrótica, sobre todo en el intersticio pulmonar, ¿sí? O sea, a nivel de ese tabique intraalveolar. Estoy seguro que más de uno recordará aquí la barrera hematogaseoso, la membrana, la barrera delgada, la barrera gruesa hematogaseosa. Seguramente que algunos recordarán que la barrera gruesa hematogaseosa era tejido conjuntivo, era el famoso tabique intraalveolar, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, gente? Es que en estas enfermedades, este tabique, este espacio de tejido conjuntivo puede terminar justamente depositándose sustancias que comprometan la correcta distensibilidad pulmonar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el problema aquí fundamentalmente es que nuestro intersticio pulmonar va a ser rígido, o sea, no va a poder distenderse correctamente. Esto es una particularidad muy importante porque difiere de lo que eran los síndromes obstructivos. ¿Tá? Hasta el capítulo anterior, el problema fundamental era en que o disminuía el calibre bronquial o justamente disminuía la fuerza de retracción pulmonar. Entonces, evidentemente, el problema principal iba a radicar en la expiración, en el volumen expiratorio. ¿Está? O sea, el problema iba a tener, el sujeto iba a tener inconvenientes en la expiración. Sin embargo, aquí, como el tabique pulmonar está fibrótico, esta no se distiende, entonces el problema es restrictivo. Se restringe la entrada de aire, o sea, la inspiración está comprometida. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas comparten esta característica. Y básicamente la que acabé de comentar ahora es la fisiopatología de la enfermedad. ¿Está? Así que nuestro objetivo es tratar de ver rápidamente un poquito en qué consiste la clasificación de la enfermedad. Fíjense que la clasificación es bastante amplia, ¿sí? Nosotros vamos a ver de la forma más fácil y resumida posible. Vamos a ver algunas causas principales del trastorno, ¿está? Y luego ya veremos la fisiopatología de la enfermedad, que vamos a resumir en estas diapositivas. No hay mucho que decir sobre la fisiopatología de la enfermedad aquí, ¿está? En 2 slides en realidad, ¿sí? Vamos a ver un poquito el fundamento de lo que vendría a ser la alteración restrictiva, ¿sí? Un poquito de las alteraciones de lo que vendría a ser el intercambio gaseoso, ¿sí? Un poquito de algunos conceptos grandes que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense, gente, que básicamente hasta aquí iremos, ¿tá? Ya el resto del material, como en la diapositiva anterior, les pongo algunos datos que si, como ya están a un paso de cursar prácticamente a menos de un año de cursar patología médica, si ya quieren leer un poquito de diagnóstico, les dejo aquí a modo de resumen, ¿tá? Fíjense, vamos a ir viendo al final de la clase. Entonces ya sabemos básicamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de este material. Fíjense, gente, el problema está aquí. Los alveolos dañados aportan menos oxígeno al cuerpo. ¿Sí? En estos sujetos, entonces, vamos a tener una repercusión muy importante a nivel de la gasometría arterial. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros habíamos visto que en el paciente con EPOC no siempre hay alteraciones en la gasometría arterial. Cierto, yo sé que en el EPOC también voy a tener una hipoxia y una hipercapnia. ¿Está? Nosotros manejamos eso, ¿está? Entendemos. Pero hay ciertos patrones, como el patrón fisematoso, que en realidad no cursa con repercusiones importantes a nivel de la gasometría arterial. Es el patrón bronquial la que en realidad produce una hipoxemia importante. ¿Sí? Entonces, que el sujeto llega a lucir de un aspecto diferente, hayamos descrito. En estas enfermedades, sin embargo, la característica principal es la hipoxemia. ¿Tá? En todos los tipos de EPIC, en todas las enfermedades pulmonares intersticiales,
hay hipoxemia, independientemente del tipo que la haya producido. ¿Está? Fíjese que hay diferentes formas de clasificar a la EPIT, ¿sí? O neumopatía intersticial o intersticiopatía. ¿Está? Esta es una de las formas más sencillas que yo quiero compartir con ustedes. Por un lado tenemos las EPIT de causa conocida y por otro lado las EPIT de causa desconocida, ¿tá? O sea, idiopática. Las EPIT que sí podemos reconocer por qué son debidas, puede ser a consecuencia de un cuadro infeccioso, ¿está? Puede ser a consecuencia de un cuadro infeccioso, puede ser a consecuencia del uso indiscriminado de drogas, el uso indiscriminado de medicamentos, puede ser a consecuencia de colagenopatías, ¿está? Colagenopatías o enfermedades ocupacionales, ¿sí? El sujeto se dedica a X actividad, entonces termina inhalando estas partículas tóxicas, ¿está? Por otro lado, fíjense, vamos a tener un grupo de neumopatías intersticiales que no la conocemos en realidad porque se producen, ¿está? Y estas son a su vez las que se vuelve a subclasificar en varias. Fíjense, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, la organizada criptogénica, la intersticial aguda, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense entonces, gente, que es bastante amplio la clasificación de esta enfermedad, ¿tá? Por suerte nosotros, yo les comento, en patología médica no se desglosan estas, en realidad sí se comentan 7 tipos grandes que yo les puse aquí al final. Se suele comentar la intersticial idiopática, la infiltrativa inespecífica, ¿sí? La intersticial descamativa, la neumoconiosis por exposiciones ambientales, la que es por hipersensibilidad y la que es la sarcoidosis. Se comenta nada más, ¿sí? Porque estos temas en realidad son bastante complejos, por lo tanto, por eso yo les pongo aquí como resumen al final. Está, fíjense, con la intención de ir por lo menos reconociendo las grandes entidades clínicas más estudiadas, aunque aún así raras, ¿sí? Entonces, pero aún así que quede claro que esto es bastante amplio, ¿tá? A su vez, si nosotros vamos a tratar de ser más finos, más adelante cuando ustedes comiencen a ver la neumonía intersticial aguda, ¿sí? La bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial se vuelven a subdividir en varios subtipos. Esto es bastante complejo, gente, ¿sí? La clasificación en sí más básica es esta que yo les estoy presentando aquí, ¿tá? Pero repito, todas comparten la misma fisiopatología, ¿está? En cuanto a las causas más frecuentes de estas neumopatías intersticiales, al menos las más frecuentes, esta sí es una tabla extraída del libro de Port. Seguramente los que ya revisaron lo reconocerán por su aspecto. Fíjese, polvos, tenemos los agentes, los inhalantes ocupacionales y ambientales, ¿sí? Por un lado tenemos los polvos inorgánicos, por otro lado tenemos los polvos orgánicos. Entre los polvos inorgánicos tenemos asbestosis, por un lado, la asbestosis. Por otro lado tenemos la silicosis, ¿está? Y por otro lado tenemos la neumoconiosis. Fíjense, la neumoconiosis de las minas de carbón. Luego tenemos los polvos orgánicos, la neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, gases y humos, amoníaco, fíjese, fosgeno, dióxido de azufre, algunos fármacos, fíjese por ejemplo aquí el metotrexato, ¿sí? Agente quimioterápico, neumopatías inmunológicas, sarcoidosis, lupus, esclerodermia, son los que se destacan. Se dan cuenta que general, de la misma manera en que estos pueden ser producidos a consecuencia de sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, las propias enfermedades autoinmunitarias también las pueden terminar produciendo, ¿sí? No se olviden que el lupus justamente se caracteriza por el gran toque pulmonar. No se olviden de las enfermedades pulmón-corazón, ¿tá? Lupus, esclerodermia, ¿sí? Son las que se destacan por hacer toque en pulmón y corazón,
¿Tá? Fíjense, gente, síndrome de distrés respiratorio postagudo. ¿Está? Y la fibrosis pulmonar idiopática. Increíblemente, esto es bastante frecuente hoy en los casos de neumonía grave que estamos teniendo por SARS-CoV-19, sobre todo en esta nueva variante, y sí, y en los pacientes que entran en terapia intensiva y quedan internados por lo menos, bueno, varios días, pulmón destruido, pulmón destruido, y terminan posteriormente, ya en el alta, si es que sobreviven, haciendo justamente una neumopatía intersticial. ¿Sí? Entonces, secundario a un distrés respiratorio, ¿sí? Ya resuelto, ellos terminan haciendo neumopatías intersticiales. ¿Sí? En ese caso, evidentemente, es de naturaleza infecciosa. ¿Está? Aquí, por ejemplo, un estudio bastante interesante podría ser comparar de los sujetos que sobreviven a la alta hospitalaria, porque la tasa de mortalidad, ustedes saben que es altísima en terapia intensiva, al menos por esta neumonía, por este virus, y tratar un poco de reclutarle a todos los que salen de alta, reclutarle y bueno, hacerle un seguimiento por 1, 2, 3 meses, hacerle una espirometría, hacerle una tomografía, tratar de evidenciar un poco la evolución de los daños a nivel pulmonar. De repente ver qué sé yo, de 100 pacientes que salen de alta de terapia intensiva, ¿cuántos te terminan haciendo una neumopatía intersticial? Porque todos te hacen un distrés respiratorio. Eso es evidente. Todos los pacientes que han entrado en terapia te hicieron un distrés respiratorio muy grave. ¿Está? Eso es para todos. La pregunta es que queremos saber, de los 100 que salen de alta, porque la tasa de mortalidad es altísima, 70, 80%, imagínense. Entonces, de 100, reclutar a 100 que salen de alta y hacer un seguimiento de esos pacientes y ver de esos 100 cuántos te hacen una neumopatía intersticial difusa a consecuencia de su síndrome de distrés respiratorio. De esos 100, ¿cuántos serán? ¿Serán 50? ¿Serán 60? Y de esos 50 que tal vez hicieron la neumopatía intersticial, ¿a los cuánto tiempo se evidencia una resolución importante del cuadro? ¿A los 3 meses del alta? ¿A los 4 meses del alta? ¿Sí? ¿A los cuántos meses se evidencian mejorías en los patrones espirométricos y evidentemente resolución en los patrones tomográficos? Sería un estudio bastante interesante, ¿no es así? Ahí evidentemente ya está, inclusive la pregunta de investigación ya está súper clara, ¿cuáles nos acabamos de preguntar? Entonces, queda evidentemente un estudio que requiere muchísimos fondos. Ese es el problema con lo que es investigación, se requiere dinero, ¿está? Investigar no es gratis y no es barato. Imagínense lo que sería hacerle una espirometría y una tomografía o por lo menos una espirometría, ya vamos a ver patrones funcionales. Si no tenemos fondos, por lo menos una espirometría a cada uno de los pacientes que se someten al estudio. Cada espirometría son por lo menos 300 reales, 250 reales. Aquí en Paraguay, imagínense hacerla 100. Entonces, o por lo menos 50, ¿verdad? Y sin mencionar los otros gastos que acarrearía el estudio. Ahí es donde entran en juego los financiadores. Además que ahora está difícil hacer estos tipos de estudios, che. Bueno, en fin, se dan cuenta, dejo ahí, bueno, una idea solamente basándonos en consideración de lo que estamos viendo. Inhalantes ocupacionales, gente. Esto es lo que estábamos comentando. Asbestosis por amianto, ¿está? ¿Sí? ¿Se acuerdan del asbesto o amianto? Chapas de amianto, chapas de amianto, de zinc también, inclusive, ¿está? Imagínense trabajar en esto toda la vida. Silicosis, silice, neumoconiosis, ¿está? Polvo orgánico, gases. Bueno,
Las inmunológicas, la sarcoidosis, también la tenemos, evidentemente. Las colagenopatías, síndrome de distrés respiratorio. Esto, gente, es viene de esta tabla, ¿está? Bueno, ahora sí, vamos a analizar un poquito bien detenidamente la fisiopatología de la enfermedad. Hasta aquí, vamos bien. Todos lúcidos, colaboradores, orientados en tiempo, persona y espacio, activos y reactivos. Después, ¿cómo es? Clavo 15 de 15. Bueno, hipoactivo. Lago 13 o 10 ya. Bueno, fíjense, gente, vamos a ver un poco de lo que es la fisiopatología. No vamos a complicarnos, no vamos a complicarnos. Antes que nada, lo que yo quiero saber, gente, es cómo yo llegué a tener fibrosis. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Yo entiendo que la enfermedad pulmonar intersticial, hay fibrosis en el tabique pulmonar. La pregunta que tenemos que hacer no es cómo llegó ahí esa fibrosis. Evidentemente, previo tuvo que haber un daño. Tuvo que haber un daño a nivel del epitelio alveolar. Y ese daño tuvo que haber motivado la infiltración celular posterior. ¿Tá? Ese daño tuvo que haber motivado la infiltración celular posterior. ¿Sí? Y fíjense que la inflamación de los alveolos y el intersticio luego va a llegar a un acúmulo de células inflamatorias y de células inmunes. ¿Está? Este acúmulo de células inflamatorias va a llevar, aquí no se olviden, gente, de los macrófagos fundamentalmente, que van a terminar produciendo el infiltrado de fibroblastos. Y esto posteriormente la liberación de fibras de colágeno. Esto va a terminar produciendo mucho daño continuo a nivel del tejido pulmonar. Y esto es lo que se va a traducir en la fibrosis, gente, ¿está? Esto es lo que se va a traducir en la fibrosis. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos exactamente de un punto a otro? Aquí. Si podemos ser un poquitito más finos, tratar de profundizar un poquito más la información, fíjense, podemos tener la acumulación de las células inflamatorias y de los leucocitos. Está. Primero no olvidemos del daño alveolar. Lo primero que ocurre, ¿sí? Imagínense para un sujeto, vamos a poner, qué sé yo, vamos a hacernos una historia, un sujeto, un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente, que vive, a ver, pónganle, trabaja sobre la avenida San José, una avenida que quien conocerá por aquí, por ciudad, que se da por Ciudad del Este, es una avenida sumamente transitada, sobre todo en ciertos horarios. Entonces él trabaja sobre la ruta misma, sobre la calle mismo, vendiendo, qué sé yo, alguna, algún artículo comestible o no comestible. Entonces se dedica a eso toda su vida. ¿Sí? Evidentemente, y peor aún si es que se vende a la venta dispechín, peor aún. ¿Tá? Probablemente va a ser un patrón de POC y al mismo tiempo un patrón restrictivo, que justamente hemos comentado que ocurre. ¿Está?
Entonces imagínense ese sujeto, ¿sí? Inhalando monóxido de carbono, ¿sí? Toda la vida. Evidentemente eso va a terminar produciendo mucha irritación a nivel alveolar, ¿está? Mucho daño a nivel epitelial. Va a llegar un momento en que estas partículas, sobre todo cuando sean menor a 5 micras, dicen las literaturas, después aquí abajo, gente, pero no vamos a entrar en muchos detalles, ¿está? Aquí está. ¿Cuáles son los determinantes etiológicos de la manifestación de la enfermedad? El tamaño de la partícula como tal, sobre todo si la partícula, fíjense el tamaño que nos describe la literatura, la naturaleza química de la partícula, la capacidad de la partícula para destruir el pulmón, ¿sí? Factores protectores del pulmón. Entonces, ¿qué ocurre, gente? Dependiendo, evidentemente, de las características de estas partículas, las partículas pueden atravesar el epitelio alveolar, ¿sí? Pueden atravesar el epitelio alveolar una vez abriéndose camino a través de la misma. Una vez que se abren camino, fíjese, van a terminar produciendo la acumulación de las células inflamatorias, ¿sí? Ya vamos a tener el infiltrado linfocitario, el infiltrado de macrófagos, ¿sí? Que evidentemente va a terminar produciendo una distorsión importante a nivel de las estructuras alveolares, ¿está? Y la distorsión de estas estructuras va a terminar motivando aún más el infiltrado de linfocitos y macrófagos. Entonces, esto es un ciclo vicioso, hasta que el sujeto ese no abandone ese ambiente laboral al cual se está exponiendo. Por eso hay gente que el capítulo se llama enfermedad intersticial difusa, o muchas veces lo conocerán como enfermedades pulmonares ocupacionales. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, EPID, también son conocidas como las enfermedades pulmonares ocupacionales. Así que si alguna vez leen, escuchan, ¿sí? La enfermedad pulmonar ocupacional se refiere a esta enfermedad. Porque hasta que el sujeto no abandone ese hábito ocupacional o no deje de exponerse a esa sustancia, la misma va a producir un infiltrado crónico a lo largo del epitelio alveolar. ¿Sí? Y ustedes saben que aquí la infiltración de estos macrófagos es el principal involucrado en la fibrosis a nivel pulmonar, porque el macrófago, una vez que se diferencia desde nuestro monocito, ¿sí? El monocito pasa al tejido, se diferencia como macrófago, el macrófago tiene una vía media muy alta, no se olviden de eso. El macrófago tiene una vía media tan alta, 5 o 6 meses, que imagínense la presencia de un macrófago estimulando la llegada de fibroblastos a lo largo de 6 meses. Y tenemos aquí cientos de miles de macrófagos, ¿tá? Cada uno siendo reclutados en tiempos diferentes. Entonces, para dentro de 6 meses, cuando un macrófago ya haya muerto o haya degenerado, un macrófago que evidentemente nació después de ella, va a seguir perpetuando aquí el daño. Entonces, aquí hasta que no evitemos, por eso siempre aquí el tratamiento, gente, es evitar el factor de exposición. Cambiar los hábitos tóxicos, cambiar los hábitos ocupacionales, ¿está? Eso es el tratamiento, ¿está? Porque en realidad el tratamiento es muy conservador y es más bien paliativo. Porque esto, a diferencia del asma que veíamos, esto es irreparable, esto es irreversible, a no ser que se retire el factor de exposición a tiempo. Esto va a producir, fíjese, fibrosis pulmonar progresiva. ¿Está? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, fíjense, gente, el daño a nivel del epitelio alveolar, esto es lo que estuvimos viendo, el daño al epitelio alveolar es el que desencadena finalmente la fibrosis, que quede bien claro eso, ¿está? Ahora, un poquito de lo que es el análisis de lo que sucede en realidad a nivel funcional. A nivel funcional tendremos un patrón restrictivo.
¿Está? Vamos a tener una alteración restrictiva importante, ¿sí? Una disminución de la capacidad vital, una disminución importante de la capacidad vital. ¿Se acuerdan de lo que era la capacidad vital, gente, verdad? ¿Sí? La suma del volumen corriente más el volumen expiratorio, más el volumen inspiratorio, ¿está? Entonces, evidentemente hay una disminución de la capacidad vital porque el volumen inspiratorio, ya hemos comentado, va a estar comprometido. Entonces, no va a inspirar como debería, pero el volumen expiratorio forzado va a estar conservado. La FEP1 va a estar conservada. ¿Está? El sujeto no va a tener mucho inconveniente, y digo mucho porque evidentemente, está, como ya he dicho anteriormente, estamos de todos en la viña del Señor. Hay un dicho que dice, hay pacientes también con enfermedades restrictivas que muchas veces pueden tener un FEP comprometido, pero en términos, nosotros vamos a ver solamente en términos generales, ¿está? No vamos a entrar en detalles. Entonces, sí, vamos a ser prácticos, ¿sí? En términos generales, sin ver casos específicos, aquí tenemos una disminución de la capacidad vital, ¿está? No hay problemas en la retracción pulmonar. El problema aquí, repito, está en la distensibilidad pulmonar. Es por esa razón que disminuye nuestro volumen inspiratorio, ¿sí? Disminuye la capacidad vital, pero una vez que yo procedo al volumen respiratorio, la misma se encuentra conservada. Hay una conservación de la retracción pulmonar, a no ser que a este patrón restrictivo se le suma un patrón obstructivo, que ya hemos comentado que también es posible. ¿Se acuerdan? Paciente EPOC fumador se puede cursar también con un patrón restrictivo, ¿sí? Va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Aumenta el espacio muerto fisiológico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay áreas que teóricamente deberían realizar intercambio gaseoso, pero ya no realizan intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque están todas fibróticas. El tabique pulmonar está tan fibrótico, está tan engrosado, está cicatricial y ya no deja intercambiar gases entre ese vascular capilar que le rodea y el aire alveolar contenido en el interior del alveolo. Entonces hay una barrera conjuntiva entre ambas estructuras. Entonces, no hay intercambio gaseoso en los puntos fibróticos, no existe intercambio gaseoso, y eso es aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Se acuerdan de lo que es el concepto de espacio muerto fisiológico y diferencia con el espacio muerto anatómico? ¿Está? Entonces, esto, gente, lo que acabamos de comentar va a tener repercusiones, evidentemente, a nivel de la difusión de los gases. ¿Está? Evidentemente, el sujeto va a estar hipoxémico e hipercámnico en todas las situaciones. ¿Está? En todas las situaciones. ¿Sí? La hipoxia y hipoxemia concomitante. ¿Está? La acidosis respiratoria aquí es bastante importante. No nos olvidemos que el exceso de dióxido de carbono en sangre va a predisponer mucho a la disminución del pH. ¿Está? Hay una ecuación aquí, ¿se acuerdan? La ecuación de eh, Hasselbalch. ¿Está? Ecuación de Hasselbalch. ¿Se acuerdan, gente? Eh, a ver, ahí está, Hasselbalch. Se escribe con dos S. Hassel. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación, gente? ¿Está? Voy a poner aquí mismo, descarguenlo ustedes de internet, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Está?
Esta ecuación bueno, nos permite resonar un poquito lo que estamos comentando. ¿Qué pasa? Si yo estoy con un exceso de dióxido de carbono en sangre, dicho de otra manera, si yo estoy con un paciente con una neumopatía intersticial, yo sé que no está existiendo intercambio gaseoso, yo sé que está hipoxémico, que está hipercámnico porque no está pudiendo intercambiar esos gases, el exceso de dióxido de carbono en sangre, ¿qué produce, gente? Produce mucha liberación posterior de protones y hidrógenos. No se olviden que lo que sucede posteriormente con el dióxido de carbono es que va a interactuar con el agua, se va a formar evidentemente bicarbonato, pero se va a liberar protón y hidrógeno. ¿Está? Entonces, ¿qué va a suceder? A mayor concentración de dióxido de carbono, porque estamos hipercámnicos, mayor liberación de protón y hidrógeno, por lo tanto, aumenta la acidez, acidosis respiratoria, ¿está? Si aumenta CO2, disminuye el pH, porque aquí son inversamente proporcionales. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, se vuelve alcalino, directamente proporcional. Si disminuye bicarbonato, disminuye pH, así es, ¿está? Entonces, si disminuye CO2, aumenta el pH, aquí se vuelve alcalino. Entonces, yo comparto con usted esta ecuación porque a mí particularmente me ayuda a razonar un poquitito de los desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Cómo así, Rendo G desespero? No sé, ¿vieron, gente? Equilibrio ácido básico, ¿está? Bueno, en fin, repasen un poquitito. Gente, no es para... No, yo no pregunto esto, gente, yo no pregunto esto. Esto es simplemente para que entendamos un poquitito por qué yo tengo una acidosis respiratoria. ¿Ah? ¿Por qué yo tengo una acidosis respiratoria? Porque yo tengo una hipercamia, yo tengo un exceso de dióxido de carbono. Y según la ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Según Anderson Hasselbalch, justamente a mayor dióxido de carbono, menor pH. Acidosis de origen respiratorio, porque el origen fue respiratorio, acidosis respiratoria. Y si yo entiendo eso, yo voy a entender después cuando lea patología médica que en la patología médica de la enfermedad va a haber un intento de compensación con una alcalosis metabólica. Está ahí, ya ustedes irán ahí profundizando la patología médica, pero lo primero que yo tengo que entender es la existencia de esta acidosis a consecuencia de la hipercamia. ¿Está? Intersticiopatías, producidos por la inhalación de polvo inorgánico y sustancias particulares. ¿Está? Las patologías por inhalación de polvo orgánico y antígenos ocupacionales. Los fumadores son mucho más proclives a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Pulmón de granjero, pulmón de criador G. palomas, pulmón de criador G. pompus, pompo de paloma, ¿no? Por inhalación justamente de proteínas, ¿sí? Partículas provenientes justamente del excremento de estas aves o de las plumas de estas aves, en este caso de bacterias, ¿sí? O esporas de hongos, ¿tá? También ocurre. No se olviden que la neumopatía intersticial puede ser de origen infeccioso, ¿sí? Lisimosis. Trabajadores de algodón, gente, ¿está? Agricultores de algodón, ¿está? Esto es básicamente, bueno, características tanto de una neumoconiosis, ¿está? Como así también de una neumopatía por hipersensibilidad, ¿está? Inhalación de polvo de algodón. Trabajadores, agricultores de algodón que se dedican
toda la vida a inhalar estos polvos de algodón, ¿sí? Lino también se señala, lino, ¿tá? Esto ya vimos, los diferentes determinantes etiológicos de la enfermedad, ¿tá? En la sarcoidosis, enfermedad multisistémica granulomatosa que compromete principalmente a los pulmones y a los órganos linfáticos, ¿sí? Otra forma también de neumopatía de afección intersticial. Solo que aquí hablamos de compromiso multisistémico. Puede haber compromiso de piel y partes blandas, compromiso, inclusive aquí en este caso pulmonar, ¿sí? Tejidos linfáticos. Bueno, hasta aquí, gente. En fin, le dejo aquí, si quieren, para los estudiosos, el diagnóstico, gerentes clínico, histopatológico y radiológico o tomográfico. ¿Tá? Un poquito de la clínica, ¿sí? Fíjense, no se olviden de la acropaquia, dedos en palillos de tambor, ensanchamiento de la falange distal y encurvamiento de la uña, ¿tá? Por hipoxia, gente, ¿tá? La hipoxemia crónica, ¿sí? Produce estas malformaciones, ¿sí? Pero evidentemente no es la única eh, tumor de pulmón. Todas las EPIT, neoplasias de pulmón en general, absceso de pulmón, está inclusive bronquiectasia, pueden cursar con acropaquia, o sea que no es una entidad solamente de la neumopatía intersticial ocupacional, inclusive gente patologías cardíacas también, insuficiencias cardíacas crónicas, maltratadas, pueden cursar con acropaquia. No es un trastorno solamente de patología pulmonar, sino que en realidad es cardiopulmonar, cardiopulmonar, ¿tá? Esto, gente, si quieren leerlo en sus casas, estos son, cuando yo había cursado la facultad, en el cuarto año de la carrera, estas son las 7 formas de neumopatía intersticial que habíamos visto. Yo no sé si ustedes van a ver estos 7, pero nos habían descrito como los 7 o sea, las 7 más estudiadas dentro del abanico de neumopatías intersticiales. Entonces yo les dejo aquí, si quieren ir adelantando contenido, radiografía y evidencia histopatológica. Radiografía y evidencia histopatológica. ¿Tá? Bueno, radiografía y el método de estudio de cada una de estas, ya el año que viene, cuando cursen cada una, si es que quieren revisar un poquito este material a modo de resumen. ¿Sí? Finish. Hasta aquí, gente, tenemos partida intersticial. ¿Vamos bien?